En este momento ya está en línea el abogado constitucionalista Eric Urbina. Buenas noches, doctor. Víctor, buenas noches. Un gusto conversar contigo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, un día histórico para nuestro país. Y quisiera empezar preguntándole cómo ha observado usted, primero, este intento fallido de golpe de Estado y segundo, la decisión que ya se venía trabajando desde hace algunos días del Congreso de preparar lo que sería la llegada de la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte. Bien. Mire, yo creo que al final la cuenta es positiva y me refiero especialmente a la reacción que han tenido las instituciones en nuestro país. No solamente las Fuerzas Armadas y Policiales, que han estado bien de acuerdo a lo que la Constitución manda, sino también instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el propio Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y muchas instituciones privadas que se pronunciaron inmediatamente condenando lo que era un intento en ese momento, un golpe de Estado que terminó siendo pues fallido, ¿no? El señor Castillo cometió una infracción constitucional que además tiene una connotación penal, por lo cual ahora mismo está siendo intervenido por la fiscal de la Nación y además de eso, pues ha tenido un proceder no solo errático en materia legal, sino creo yo también de manera personal, ¿no? Yo creo que esto no estaba tal vez pensado así ayer. En pocas horas se ha desenvuelto toda una tormenta y rápidamente parece que ha llegado la calma. Doctor, hace algunas horas en una entrevista en La República, si no me equivoco, quien fuera el abogado del presidente Castillo, Benji Espinosa, se refirió un poco a la preparación que habían tenido para la defensa del presidente en este debate por la tercera moción de vacancia. Es más, hace algunos días nada más, si no me equivoco, fue el sábado 3 de diciembre, el presidente Pedro Castillo publicó un mensaje para un poco descartar estas denuncias, estos supuestos de un golpe de Estado que venía en camino, advertido por varios congresistas de la República, y bueno, publicó este mensaje señalando que en un momento, lo voy a leer aquí, en un momento difícil para el país, con una crisis política, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso, mire, esto es hace 4 días, con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. Este es un mensaje de hace 4 días nada más. ¿Cómo observa usted, por qué cree que se haya dado este cambio tan radical en la estrategia del presidente Castillo para poder salvar lo poco que quedaba de su gobierno? ¿Cree usted que tal vez estas denuncias y declaraciones que se dieron el día de ayer tengan algo que ver? Probablemente, pero tal vez no fue un cambio tan radical, de repente sí estuvo premeditado y esto más bien debe llevar a preguntarnos quiénes estaban informados y cómo es que actuaron, ¿no? Porque si es que conociendo de lo que el presidente pensaba hacer, no solo no lo detuvieron, sino que mantuvieron su cercanía con él, deberán asumir las responsabilidades correspondientes. Los ministros hoy han renunciado, salvando responsabilidad en ello, bien, pero habrá que ver quiénes sí estaban incluso conformes con lo que pasaba, ¿no? Alguien ha tenido que asesorar al presidente en esta materia, en este aspecto, ¿no? Y esa persona o esas personas deben responder. ¿Usted considera que esta responsabilidad podría alcanzar a los exministros de Estado que firmaron este registro del Consejo de Ministros que confirma que el gobierno había interpretado como un rechazo, una primera moción de vacancia, el rechazo de plano que se hizo con el intento presentado por Aníbal Torres? Mire, podría ser. Son dos hechos distintos, pero que obviamente, tienen un enlace, ¿no? Así que deberá, respecto a esto, iniciarse una investigación, no solo en sede parlamentaria, sino también en sede fiscal, y allí, como la responsabilidad penal siempre es individual, pues deberán de prestar testimonio todos los exministros de Estado, ¿no? Y ahora, doctor, con respecto a esta decisión del Congreso de, primero, permitir que la vicepresidenta, hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, pueda acudir al Congreso para tomar el poder, para seguir, como indica la Constitución, pero
principalmente sobre la decisión en la subcomisión de acusaciones constitucionales de aprobar este informe que recomendaba mandar al archivo la denuncia que se había presentado en su contra. ¿Cómo observa usted esta decisión? ¿Considera que lo planteado en un primer momento por la Contraloría era válido? ¿Realmente se debería considerar la posibilidad de que ella habría ido en contra de algunos artículos de la Constitución por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac? ¿O está de acuerdo con esta decisión de mandar al archivo la denuncia? Yo creo que la señora ha cometido una infracción constitucional y lo publiqué en un artículo en El Comercio ya hace varias semanas. El artículo 126 es claro, ¿no? Quien ocupa el cargo de ministro de Estado no puede realizar ningún tipo de gestión o dirección en cualquier ente privado, por más que ese ente privado no tenga un carácter lucrativo. La señora Boluarte, además de tener años en el ámbito público, porque fue funcionaria en el RENIEC, está formada en leyes. Ella estos impedimentos los conoce muy bien y a pesar de ello cometió estos errores tal vez tontos, pero que finalmente representan una infracción constitucional. La infracción se ha cometido. La subcomisión ha decidido no proceder con la denuncia. Entiendo que por razones más políticas que jurídicas, ahora se pueden entender mejor, ¿no? ¿Qué puedo decir al respecto? Que no estoy de acuerdo con lo que ha decidido la subcomisión, pero finalmente ya es una decisión que prevalece, ¿no? Pero solamente para precisar, ¿usted no está de acuerdo porque considera que el criterio del delegado de este caso, Edgar Reimundo, de considerar que los trámites realizados fueron más un tema de papeleo que un tema de gestión para un beneficio, no involucraría a la hoy presidenta Dina Boluarte en un delito, o es más por un tema de cómo se ha llevado a cabo este proceso en general, que primero se quiso apresurar para poder ocasionar una salida de la vicepresidenta, una posible inhabilitación, pero ahora pues ya que se parecía que se iba a dar una salida del presidente Castillo, el Congreso decidió un poco frenar este caso y hoy ha sido mandado al archivo. ¿Por qué puntualmente es que usted no está de acuerdo con la decisión del Congreso? Bien, por razones estrictamente jurídicas. El informe que manda al archivo esta denuncia constitucional alega primero ello que no fueron realmente actos de gestión, sino más bien de mero trámite y que no se causó un perjuicio al erario nacional, sostiene. Sin embargo, la Constitución no hace esas distinciones, ¿no? Y donde la ley no distingue, no debería hacerlo el que la aplique, ¿no? La Constitución es clarísima, no puede haber acto de gestión o dirección. Y sin embargo lo hubo. Es más, incluso está el testimonio del ex alcalde de Lima, el señor Oscar Muñoz, que confirmó que la señora Boluarte, siendo ministra, lo llamó para realizar gestiones en favor del Club Departamental Apurímac, ¿no? Y yo no tengo nada en contra del club, es más, creo que es hasta una labor noble, sublime, la de apoyar este tipo de clubes. Yo mismo soy provinciano, pero la señora Boluarte sabía el impedimento y, conociéndolo, incurrió en falta. Pasando a otro tema también, que ahora el presidente Castillo ya no se encuentra y ha sido vacado y está enfrentando todos estos procesos, no quita pues de que el Congreso haya intentado de varias maneras no solamente llevar a cabo esta vacancia que al final terminó aprobándose, sino también la suspensión presidencial. Hace algunos días nada más, justamente en esta sesión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la que se mandó al archivo, o mejor dicho, se aprobó el informe para mandar al archivo la denuncia contra Dina Boluarte, se eligió como delegada a una congresista de Renovación Popular para la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Ahora que el presidente ya no está en el poder, ¿cómo debería proceder esta subcomisión con respecto a esta y otras acusaciones pendientes? Bien, respecto a estas denuncias, porque son varias reunidas en una presentada por la fiscal de la Nación, corresponde que el Congreso debata y finalmente las apruebe por lo siguiente, porque el expresidente Castillo aún goza del antejuicio político y solo puede ser procesado si es que el Congreso lo autoriza. Tiene este privilegio hasta por 5 años. Así que el Congreso va a tener igual que revisar estas denuncias constitucionales, bien, y finalmente ellos van a trasladar la acusación a la fiscal para que ella acuse a su vez ante la Corte Suprema.
Este es un procedimiento que se tiene que ver sí o sí. Existía antes el impedimento expreso del artículo 117, ¿no? Porque aquí no estábamos en una de las causales, pero ya que el señor Castillo ya no es más presidente de la República en ejercicio, pues el Congreso ahora solo debe pronunciarse para levantarle el privilegio del antejuicio. Y ahora, finalmente, pasando un poco a los posibles escenarios a los que vamos a llegar una vez que Dina Boluarte ha asumido la presidencia, hay quienes plantean la posibilidad que no podríamos tenerla por seguro, ya que en el mensaje que ha dado hoy la presidenta Boluarte ha sido un poco más de diálogo para tender puentes, para llegar a distintos acuerdos, un poco también llamando a la tregua política. Aún así, hay quienes consideran que podría existir la posibilidad de que en algún momento la hoy presidenta Dina Boluarte promueva un adelanto de elecciones. En este caso, si sucediera que la presidenta Dina Boluarte convocara a un adelanto de elecciones, ¿cuál sería el camino constitucional que se debería seguir? Bien, pues ella debería enviar un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las elecciones. No olvidemos también que ya hay un dictamen favorable de la Comisión de Constitución para que se lleve a cabo un adelanto de elecciones, ¿no? Así que si ella no lo manda, igual ya hay uno que se va a discutir. Creo yo que son tiempos bastante recios los que vivimos ahora mismo y no está asegurada la continuidad de la señora Boluarte hasta el 2026 y tampoco está asegurada la continuidad del Parlamento hasta el 2025, ¿no? El último año de gobierno no se puede disolver y ese es el único candado que va a proteger al Parlamento hasta ese momento. Pero mientras no haya realmente un acuerdo entre las fuerzas políticas, una suerte de tregua para llegar, tal vez no al 2026, pero sí de repente 1 o 2 años para que en ese tiempo se realicen reformas constitucionales y políticas importantes y luego llegar a unas elecciones, bien, este clima de inestabilidad va a seguir siendo la constante en nuestro país. Bien, muchas gracias. Ha sido el constitucionalista Eric Urbina quien ha estado con nosotros. Tenga muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias.